sea, el diablo siempre ha querido adoración, por eso se rebeló contra el Señor. Por eso en la gran tribulación que ya hablamos, con el falso profeta y con la bestia que es el anticristo, ¿qué es lo que van a imponer en la sociedad, en el mundo, en la gente? Esa marca, pero esa marca tiene un doble fin, un triple fin. Es espiritual, porque todos los que sean sellados van a estar perdidos ya para siempre. ¿Sí? Es espiritual, es político porque va a ser un medio de control sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre las naciones. Y va a ser también su triple propósito de esa marca, va a ser la adoración hacia Satanás. Entonces, el diablo siempre ha buscado eso. Y a Cristo le ofreció los reinos del mundo. Entonces, todos los reinos del mundo, desde que Adán pecó hasta ahorita presente y hasta la segunda venida de Cristo, están bajo el maligno, bajo el diablo. Entonces, el gobierno, los reinos, las naciones, tienen una influencia directa de Satanás. Por eso no hay como tal, hablando de lo espiritual nada más, no hay apertura libre, por ejemplo, a la predicación del evangelio. Si uno se va a unas naciones, por ejemplo, del Medio Oriente, hay una cerrazón al evangelio. Y los hermanos que conocemos y otros más con los que de alguna manera hemos hablado, y algunos que han venido aquí, nos dicen que se siente un ambiente espiritual muy fuerte, sobre todo en naciones del Medio Oriente. Y esas naciones son naciones muy herméticas, son naciones cerradas al evangelio. Aquí en México, ahorita, tiempo presente, el evangelio en general hablando, hay unas zonas tal vez rurales del país donde hay una cerrazón al evangelio, pero en general aquí en las zonas urbanas, en la mayor parte del país, aún de los pueblos, el evangelio ya no está, más bien dicho, ya no hay una cerrazón a la predicación de la palabra. Sigue habiendo oposición, sí la sigue habiendo. Por ejemplo, es más fácil que el gobierno dé permiso para un concierto de algún grupo que venga ahí, un grupo, decimos comúnmente, del mundial. Ahí a lo mejor un rockero, a lo mejor de música disco, a lo mejor hacer un palenque. O sea, eso como que eso está más fácil que el gobierno, la presidencia, desde la presidencia municipal de los pueblos, te den el permiso. Sí, órale. A que tú le digas, a que nosotros le digamos, oye, voy a hacer una campaña evangelística, préstame la explanada municipal. Ah, no, ahí sí ya no. O sea, sigue habiendo una oposición, pero tal vez de alguna manera menor. Pero, por ejemplo, en los países árabes, allá sí. Allá quieres predicar la palabra, es más, ni les pidas permiso. Porque si les pides permiso, no llegas, no vas a hacer nada. Automáticamente te meten a la cárcel. Allá el evangelio, hay una lucha espiritual muy fuerte. Entonces, las naciones están bajo la influencia directa del diablo. Las leyes tienen una influencia directa también en abierta oposición a Dios. O sea, así es el mundo, desde la caída de Adán hasta nuestros días y hasta la segunda venida de Cristo. Pero cuando venga Jesucristo en su segunda venida, ya hablamos de esos temas, ya hablamos del Armagedón, ya hablamos de la segunda venida de Cristo, ya comenzamos a hablar del milenio y de alguna manera en una especie de línea del tiempo, está aquí en la tierra la tribulación de 7 años. Es muy posible que en este tiempo de la tribulación de 7 años puede suceder el arrebatamiento de la iglesia. Puede suceder al principio de esos 7 años, puede suceder a la mitad. O sea, todo esto que les digo es lo que los estudiosos han estudiado y de alguna manera nosotros debemos posicionarnos en alguna de ellas. Entonces, hasta ahorita, digamos que la enseñanza
que yo les he estado compartiendo es un tanto más en este sentido, de que el arrebatamiento es antes de la venida de Jesucristo, 7 años antes. Pero hay otros estudiosos que dicen que es a la mitad, o sea, 3 años y medio antes de la venida de Cristo, o sea, a la mitad de la tribulación. Y hay otros que dicen no, no es ni al principio ni a la mitad, es al final de manera simultánea con la segunda venida de Cristo. Todo eso es posible, ¿eh? O sea, cabe en la interpretación bíblica, cabe. O sea, que de ahí no debemos de confiarnos. No, pues si el Señor viene, va a venir ahorita, antes de que de su segunda venida, viene por la iglesia, y no, o sea, debemos estar preparados, aun si nosotros fuéramos a pasar por la tribulación. Es una pregunta que no nos hemos hecho. Ya hablamos los juicios de Apocalipsis, todo eso sucede en la tribulación. Si Jesucristo nos arrebatara hasta la segunda venida, entonces, ¿cuántos años pasamos por la tribulación? Los 7 años. Y ya vimos que en la tribulación, hablando concretamente del pueblo de Dios, ¿cómo la va a pasar el pueblo de Dios? Sobre todo en esos 3 últimos años y medio, en persecución. Y la pregunta es, si pasáramos por persecución nosotros, estamos hablando de nosotros, porque el Señor resulta que, y es posible, ya les dije, así como es posible que el arrebatamiento sea 7 años antes, porque nadie sabe ni el día ni la hora, es posible que sea también al final. ¿Qué haríamos, hermanos, hermana? ¿Tú qué harías si viniera la persecución y ya estamos en la tribulación? Y así como fue el COVID, pasen a ponerse la vacuna. Ahí estábamos formados porque a los primeros que vacunaron fueron a las personas mayores. Ahí fuimos a apartarle el lugar a mi mamá, ya estamos. Digo, yo quería que me pusieran a mí primero, ¿no? Pues yo soy aquí ya tengo 60 años, 65 años, pónganme la mía. No. Pero cuando se sacaron las credenciales para el INE, también módulos. A los adultos mayores que les dan su pensión, cuando comenzó esto, veías unas filotas en la oficina municipal. Algo así va a ser la marca del anticristo. Y cuando digan, a ver, ya pasen, porque si no, no van a poder hacer sus trámites, comprar, vender, sus hijos no van a entrar a la escuela, tú vas a recibir tu pago solo por vía electrónica y si no, no vas a poder cobrar, etcétera. Si pasara todo eso, yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros que ya sabemos y que ya sepamos qué es la marca de la bestia porque ya se apareció el anticristo, el falso profeta, y nosotros, ¿qué haríamos? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Resulta que teníamos la despensa de la semana. Teníamos la despensa de la semana y ya se acabó todo. Y tus hijos ya te están pidiendo, ya tengo hambre. Estar confiados. Yo creo que de alguna manera, va a ser un tiempo de mucha presión también. Dios, yo creo que hasta cierto punto, porque Dios, si ese fuera el caso, Dios le dice a la iglesia, yo te guardaré del día de la prueba y de la persecución que ha de venir de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso ahí es donde algunos interpretan que no va a haber como tal arrebatamiento antes, sino que es al final, y Dios te está prometiendo que te va a guardar, que te va a cuidar de esa hora de prueba que viene sobre todo el mundo. Hay otros que dicen, no, es que esto es que Dios nos va a guardar de esos 7 años. Y otros dicen, no, está diciendo que nos va a guardar dentro de estos 7 años. Ahí es donde está. Mientras nuestra actitud debe ser de firmeza, de perseverancia, de fe en el Señor. Y en el último de los casos, a una de esas iglesias le dijo, sé fiel hasta la muerte. Y Jesús dijo en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Pues imagínense, hermanos, si fuera el caso, por eso lo decíamos cuando tocamos ese punto, que realmente los cristianos serían sobrevivientes. O sea, andaríamos evadiendo todo eso, porque no solo la marca va a ser de ven, ya ponte porque te conviene, si no, no vas a poder hacer nada. No, yo creo que esa es en una etapa, la etapa buena. La otra etapa va a ser la de persecución. Entonces, hermanos, la segunda venida de Cristo, en los que creen que el arrebatamiento va a ser al final, es simultáneo. El punto bueno, para que ya entremos al tema, es que con la segunda venida de Cristo se da la batalla de Armagedón, que también ya no solo es una batalla, les decía, es una guerra que se ha dado por el lapso de 3 años y medio aproximadamente. O sea, la tercera guerra mundial que el hombre ahorita los gobernantes, ya más que generalizar, vamos a hablar ahorita en términos de los políticos presentes, de los líderes mundiales. O sea, la tercera guerra mundial que ahorita quieren evitar, porque de alguna manera sí la quieren evitar, los gobernantes que vemos en las noticias, el presidente de Rusia, el presidente de Estados Unidos, de alguna manera sí quieren evitar esa guerra. Hay otros que están todos, no creo que ignorantes. Acuérdense lo que hablamos del Apocalipsis cuando se va a dar la batalla de Armagedón, que salen los espíritus inmundos que se parecen a las ranas, que salen de la boca ¿de quién? Del dragón, que es el diablo, del falso profeta y de la bestia o el anticristo. De ellos salen esos espíritus inmundos, demonios, que se van literalmente a visitar a todos los reyes de la tierra. ¿Cómo se desplazarán esos seres? Porque son seres espirituales. Así. O sea, pueden estar ahorita influyendo a y de repente ya están allá por el oriente, influyendo a otros. Y de repente ya están allá por el África. Y ya se regresaron aquí a Norteamérica. Son nada más 3 espíritus que salen a mover a todos. Entonces, cuando se dé esa batalla de Armagedón, viene Jesucristo, destruye en esta batalla al enemigo, a los ejércitos. Ahorita vamos a leer un texto, como toda la Biblia está bien entrelazada, y bueno, se da la segunda venida de Cristo. Y es a partir de ahí cuando empieza el milenio. Y todo lo que el hombre ha querido, un reino de paz, de prosperidad, lo va a ver, pero solo hasta entonces. Ya hablábamos que los que no creen en el milenio, no es cierto, no hay milenio, son los amilenialistas. Amilenialistas. Ellos son los que dicen que no hay milenio literal físico de gobierno terrenal, no lo hay, ellos dicen eso. Los postmilenialistas o postmilenialismo dicen que el milenio es el reino de Cristo presente en este tiempo, ya con el evangelio, con la predicación del evangelio en el mundo, y que no es un reino físico de 1000 años, que sencillamente es el periodo de la iglesia. ¿Y cuántos miles de años lleva la iglesia ya? 2000. Y dicen el milenio no es 1000 de 1000, sino es 1000 de 2000, es lo que ellos dicen. Y muchas de las iglesias de hoy en día, iglesias históricas, creen en esto. Pero está el otro grupo, el premilenialismo, donde los que creen, los que enseñan que el milenio, y ahí está, es un reino futuro y literal de Cristo. ¿En dónde? En la tierra. ¿Han escuchado, alguna vez alguno de ustedes ha escuchado a los testigos de Jehová? ¿Se ha puesto a platicar con ellos? ¿Sí? Saben que una de las enseñanzas centrales de ellos, en su literatura que te dan, que les compras o que te regalan, porque también la venden, o si has conversado con ellos, a mí ya les he dicho cómo me gustaba debatir con los testigos. Y estaba yo un poquito más grande que la edad de Steve, y los dejaba entrar a la casa. Pásele. Comenzamos a platicar. Ponía a debatir ahí con él. Digo, ahí tuve unos entrenamientos directos. Ahí. ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Por qué los menciono? ¿Has escuchado que ellos te hablan? Es que va a haber un tiempo de paz aquí en la tierra. Y así te lo dicen. La Biblia dice que estaremos en la tierra, y te comienzan a dar su enseñanza y literalmente
ahorita sí les voy a decir qué es, o sea, lo que ellos enseñan en esa enseñanza de ese reino, yo les voy a decir algo. En general, estoy hablando en general, no me he metido a los detalles, pero estoy hablando en general. En general están enseñando una parte de lo que es el milenio. Es que la Biblia dice, y te citan los salmos, que el justo reinará en esta tierra, que los justos heredarán el reino. Te citan a Jesucristo, te citan citas del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos. Ellos, cuando te hablan del reino de Dios, por eso a ellos se les conoce también, son los testigos de Jehová, pero se les conoce en sus lugares de reunión el salón del reino. O sea, lo que ellos te hablan literalmente es del reino de los cielos. No le llaman así, o a lo mejor sí, ya ni me acuerdo, pero hablan del reino en la tierra donde Jesucristo gobierna. Obviamente es una parte nada más. Entonces, podríamos decir que ellos son premilenialistas. Con los que ni te metes a escucharlos es a los mormones, Están completamente equivocados en la doctrina bíblica, porque ellos ya te hablan de otras cosas que no, o sea, lo que les decía el día viernes en la reunión allá, si nos ponemos de quisquillos, es que quiero ver qué más dice la Biblia, que cómo es. Mira, con lo que ya nos enseña la Biblia, con eso es suficiente. Con lo que la Biblia nos dice con cierta claridad, es suficiente. Hay un margen hasta donde uno puede estar indagando en la Biblia, pero ya no te acerques más al límite, porque hay un límite que Dios mismo le dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 6, que le dijo, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. O sea, hay cosas secretas en la Biblia que son eso, son secretas. Esas pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Más las que nos han sido reveladas a nosotros, a ti, por estudiar la Biblia, por conocer a Jesucristo, por estudiar la Biblia, esas, dice, son para, así le dijo a Moisés, más las reveladas son para ustedes y para sus hijos. Entonces, hay algunas cosas interesantes de la Biblia que las mencionamos nada más y a lo mejor no profundizamos en eso si la Biblia misma ya no da lugar a eso. Y ahorita tal vez vamos a tocar una de ellas. Entonces, estamos hablando del milenio, y el milenio es el reinado futuro físico de Jesucristo en la tierra. ¿Durante cuántos años? Durante 1000 años. Fíjense, 1000 años. Y por ahí dicen que una guerra mundial, nuclear, etcétera, acabaría con la humanidad. Pues déjenme decirles que no va a acabar con la humanidad. Digo, con mucha gente sí, pero no con la humanidad. Porque el único que le va a poner fin a la humanidad bajo su propio plan es el Señor, es Dios. Y para Dios todavía hay para esta tierra vida humana, gobiernos humanos, pero bajo el gobierno de Jesucristo durante 1000 años. Imagínense, todavía hay 1000 años por delante. Es como si ahorita habláramos, nos fuéramos 1000 años atrás, en la Edad Media, hace 1000 años. Hace 500 años. ¿Qué pasó hace 500 años? ¿Qué recién estaba pasando en México? La conquista. Es cuando finaliza la conquista de los españoles aquí hacia México, con la caída de Tenochtitlan en 1521, hace 500 años. Fíjense. Entonces, el milenio, fíjense cómo se pone interesante si nos ponemos a ver esto. Ok, Jesucristo gobernará con justicia y autoridad sobre la humanidad. O sea, ¿sobre quiénes? Las naciones del mundo. ¿La capital será dónde? Este será el séptimo milenio, una edad de oro para la humanidad y el planeta. Vamos a ver eso ahorita. Sin embargo, al final, ¿quién es suelto? Es libertado de la prisión. ¿Y sale a qué? ¿Qué es su papel principal? Engañar nuevamente al hombre, a las naciones. ¿Y cómo termina el milenio? Con la derrota final de Satanás y será condenado por la eternidad. Satanás y el mal será suprimido ¿por cuántos años? Por 1000. O sea, el mal va a estar recatado,
va a estar suprimido, va a estar contenido. O sea, está presente, pero no se puede manifestar ni libremente ni plenamente, salvo algunas excepciones que las va a haber, por lo que dice la Biblia. Pero eso no va a ser por la influencia del diablo, porque el diablo, ¿en dónde está? Ya lo hablamos 8 días. Atado. ¿Y a dónde fue atado? ¿A dónde fue llevado Satanás? ¿Y en dónde está el abismo? O sea, en el milenio, en ese inicio con la venida de Jesucristo, batalla de Armagedón, venida de Cristo, dice en Apocalipsis 20, ahí está la cita, que un ángel desciende del cielo con una llave en su mano y con una cadena. Pero si hay llave y hay cadena, ¿qué se supone que lleva? Candado. ¿Y para qué es eso? Para atar a Satanás. Los otros ángeles que se rebelaron con él en esa primera rebelión contra Dios en el reino, el Señor no solo va a atar a Satanás, sino lo va a hacer con toda esa legión de ángeles, que son ángeles poderosos, ángeles fuertes. Sabes que el escritor Judas y el apóstol Pedro dicen que esos ángeles son poderosos y que muchas veces el ser humano, o sea, el hombre, dice que son tan ignorantes los hombres que quieren ponerse literalmente como a pelear contra las potestades, que son esas, y en realidad no saben lo que están haciendo. Porque dice que ni el mismo arcángel Gabriel, cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir juicio de maldición. Y luego dice que hay aquí pues hombres que creen que tienen toda la autoridad para ponerse a maldecir, a pelear ahí contra estos, quieren pelear. Y dice que el arcángel Miguel solamente le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. O sea, lo que le dijo, hay un juicio del Señor y el Señor sabe cuándo lo va a hacer. El Señor te reprenda. ¿Y cuándo va a ser ese juicio? Aquí, Apocalipsis 20, donde finalmente el Señor da la orden, es atado Satanás juntamente con sus ángeles, demonios, no demonios, ángeles. Será un reinado de justicia y de paz. Ahora sí va a haber justicia. Va a haber justicia en la propia ley, que va a ser justicia, y la ejecución de la justicia. O sea, Dios va a ser el juez. La ley va a salir de Jerusalén. Es muy posible que los que ayuden, fíjense lo que voy a decir, esto ya lo estoy diciendo extra, es mi opinión, es mi opinión. Es muy posible que parte de la labor de los creyentes ahorita, que para entonces fueron arrebatados, estuvimos en el tribunal de Cristo, se están ubicando, por eso ya hablamos de esto, fuimos juzgados. Si recibimos recompensas, va a ser de alguna manera un posicionamiento de autoridad también. Leyendo las parábolas, uno en Mateo de los talentos y en Lucas se le conoce como la parábola de las minas, que también era una moneda, era una medida de dinero, tanto el talento como las minas. En Mateo dice que cuando vinieron los siervos a entregar las cuentas, el Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, ¿cuántos talentos te di? ¿Cuántos te di? El Señor me dice 5 y gané 5. Toma otros 5. ¿Cuánto te di? 3. ¿Cuántos ganaste? 3. Toma otros 3. Así lo describe en Mateo. Pero cuando leemos Lucas, allá no describe que te recibiste 5 talentos y te doy 5 talentos. No. Allá la recompensa que dice es: gobierna sobre 5 ciudades. ¿Tú cuántos ganaste? 3. Gobierna sobre 3 ciudades. Entonces, eso es muy posible que en el caso del cristiano, porque algunos dicen, ¿qué vamos a hacer allá? Es muy posible que seamos una especie de los que lleven a impartir la justicia de Dios, que está en Jerusalén. ¿Qué es lo que hacían los levitas en el Antiguo Testamento?
La ley salía de Dios, la recibía el sumo sacerdote, Moisés la recibió con la ley. ¿Y quiénes la enseñaban a la nación? Los levitas. Es muy posible que esa sea una de las funciones del creyente. ¿Por qué crees que debemos memorizar ahora la Biblia? ¿Por qué debemos estudiarla? En ese tiempo, si no sabes mucho la Biblia, no te van a mandar a que enseñe la Biblia, porque no te la sabes. A lo mejor si no sabes mucho, no vas a salir a enseñarla. Porque va a ser un reino de justicia y de paz. Ahí está, en el verso 4 de la primera cita que tenemos, dice, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, donde está la capital de este reino, que es Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén saldrá, ¿qué cosa? Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Ve un rollo que vuela de 20 codos de largo, 10 de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, o sea, que roba, como está de un lado del rollo, ahí así estaba escrito, será ¿qué? Destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será ¿qué? Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa de quién. Oye, ¿no se supone que ya no va a haber nada de esto en el reino milenial? Ahorita vamos a explicar esto. Dice, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa de quién? Del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa. ¿Y qué le va a hacer? La va a consumir ¿con qué? Con sus maderas y sus piedras. Veíamos que el pecado será castigado inmediatamente. Vamos con el 3. El creyente glorificado gobernará ¿con quién? Con Cristo. El creyente glorificado. Para ese entonces ya sucedió el arrebatamiento, estuvimos en el tribunal, regresamos con Cristo en su segunda venida, y aquí lo menciona. Y dice ese texto, y vendrá Jehová mi Dios, y con él ¿quiénes? Todos los santos. Judas 14, Judas versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de ¿qué? De millares. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo, que viene con los santos. Y luego Apocalipsis 19, dice el apóstol Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga ahí. ¿Y quién venía con Jesucristo? Verso 14, los ejércitos celestiales, vestidos de ¿qué? Lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos ¿qué? Y Apocalipsis 19 dice que vestidos de lino. En versos anteriores, en este capítulo 19, habla de que de las bodas del Cordero. Y la esposa de Cristo, que es la iglesia, dice que estaba vestida de ¿qué? De lino fino. Vean cómo todo conjuga. Capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, que lo que decíamos, va a haber persecución. Los que no habían adorado ¿a quién? O sea, esos fueron perseguidos y fueron decapitados, ¿eh? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué hacen ellos? Con Cristo por 1000. Aquí este punto, los 12 apóstoles serán los gobernantes de la nación de Israel, los 12 apóstoles. La madre de Jacobo y Juan pidieron que sus hijos fueran sentados a la derecha y a la izquierda. Y Jesucristo les dijo, eso yo no te lo puedo dar, eso lo va a dar solamente mi Padre. Él sabe a quién se lo va a dar. Pero en el milenio, los 12 apóstoles van a ser algo así como los representantes de las 12 tribus de Israel en el milenio.
los 12 apóstoles. Ellos, con la nación judía, físicamente hablando. Pero luego estamos nosotros, los creyentes glorificados. ¿Quiénes son los creyentes glorificados? O sea, y serviremos nosotros en el milenio. Ahí puse la parábola de los talentos que ya explicaba hace un momento. Vamos al número 4. La creación y la humanidad estarán libres de la influencia del pecado. ¿Recuerdas que en una de las enseñanzas anteriores, ahorita solo te lo cito, en Romanos capítulo 8, dice que la creación, o sea, la creación física, y dice así textualmente, la creación misma fue sujetada a vanidad, o sea, fue sujetada a la caída del hombre. Dice, y la creación fue sujeta a vanidad, esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación aún misma gime, o sea, la creación como que se queja a causa del pecado, porque el pecado del hombre no fue un pecado nada más espiritual, sino que obviamente fue espiritual, pero literalmente trajo como consecuencia la caída misma de la creación. ¿Quieres un ejemplo de eso? Ahí te va un ejemplo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó los árboles, dijo, hablando de los árboles, que todos estos árboles darán frutos y serán para comer ¿a quién? Al hombre. Y la pregunta es, ¿se comía carne antes de la caída del hombre? No. Ahí sí, los que son vegetarianos o las que son vegetarianas, ya ves la Biblia, mira aquí lo dice. Sí, o sea, al parecer era una dieta vegetariana. No había que comer carne, ni de la carne buena vamos a hablar, ni de la que la Biblia prohíbe más adelante, como lo que nos gusta mucho. Yo no sé ustedes, pero ¿a quién les gustan los taquitos de, por ejemplo, de carnitas? O sea, digo, yo sé que aquí hay unos judíos, sí, que no, pero no, por ejemplo, unos taquitos de carne árabe, riquísimos, ¿no? Nos va a dar hambre, ¿verdad? Entonces, antes no se comía eso. Pero a raíz de la caída del hombre, cuando el Señor llamó a Adán, ahí está la consecuencia para la creación. Adán cae y le dice, con el sudor de tu frente, pues ahora te va a costar más trabajar. La tierra va a producir espinos y cardos, o sea, la tierra se iba a volver salvaje. Antes de la caída, literalmente era un jardín, dice que era un huerto. Y en ese huerto, ahí mismo lo dice, 4 ríos que cruzaban el jardín. Y todo era verde, era vegetal, había árboles frutales. Los animales, ¿quién les puso los nombres a los animales? Y dice que el nombre que les puso es el mismo que tienen hasta hoy. Imagínate, llega Adán y encuentra aquí unos animalotes así melenudos y aquí a la esposa de este animal, o sea, pues a la hembra, porque eran grandísimos, o sea, los animales, imagínense como si fueran 2 peluches ahí, ¿no? Ustedes se van a llamar, tú te vas a llamar León y tú te vas a llamar Leona. Ahora va con otros. A ver, ¿qué animal salvaje hoy da mucho miedo? El oso. Ve por ahí un animal que la serpiente antes no se arrastraba, ¿eh? Al parecer andaban así erguidas. Porque fue el instrumento que también Satanás usó ahí, manipuló, así lo voy a decir, manipuló. Entonces le dijo, ¿y tú, serpiente? Te vas a arrastrar. O sea que no se arrastraba. ¿Se dan cuenta? O sea, la creación fue sujetada a la caída del hombre. Antes nada más el hombre, muchos dicen, es que Adán no trabajaba antes, por eso no quiero trabajar ahora. No, Adán
tenía un trabajo. Su trabajo era el administrador, pero eso suena muy elegante, muy bonito. Hay otro pasaje donde dice que él labraba, era el que iba a labrar la tierra, o sea, estar ahí cuidando el jardín. Así era la creación antes del pecado. Cuando el hombre peca, los animales se volvieron salvajes. La tierra se volvió salvaje. O sea, lo que ahorita el hombre está viendo, ¿no? El cambio climático y todo esto, literalmente comenzó a haber un cambio climático. Y más con el diluvio, ahí fue todavía mayor, se acentuó más el cambio climático. O sea, la tierra se volvió otra vez salvaje. Y es lo que dice Romanos capítulo 8, que la creación misma fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. O sea, que Dios permitió todo este cambio. Y que la creación misma espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y saben cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? La primera es cuando venimos a Jesucristo, porque a partir de ahí somos hijos de Dios. O sea, ¿tú has venido a Cristo Jesús? Como dice el canto. O sea, ¿Jesucristo es tu Salvador? Amén. Si es así, ya eres un hijo de Dios. Pero la libertad gloriosa, o sea, definitiva, total, va a ser con el arrebatamiento o la resurrección. ¿Por qué? Porque ahorita este mismo cuerpo, así como la creación está sujeta a vanidad, este cuerpo también está sujeto a decadencia, es lo que está diciendo. En vanidad, tradúcelo como decadencia. La creación fue sujetada a decadencia. Este cuerpo está sujeto a decadencia. Pero cuando venga el Señor, nos arrebate, resucite a los muertos en Cristo, entonces tendremos la libertad gloriosa, porque este cuerpo ya no va a estar sujeto a la muerte, a la enfermedad, a nada de eso. Y es lo que amplifico en este punto que estoy hablando, que la creación y la humanidad estarán libres de la influencia del pecado. Zacarías 14:4 nos habla de la segunda venida de Cristo. Termina el Armagedón, o sea, es la batalla de Armagedón donde Cristo literalmente vence al diablo, falso profeta, etcétera, anticristo. Esa misma segunda venida de Cristo es su manifestación de él, pero al mismo tiempo esa segunda venida va a dar comienzo al milenio. O sea, es un punto central la segunda venida. Ve aquí el verso 14. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y ahí lo dice, que está enfrente de ¿dónde? De Jerusalén al oriente. Haz de cuenta que Jerusalén está aquí. Entonces, el monte de los olivos dice que está enfrente. Dice este pasaje, y el monte de los olivos, cuando Jesucristo ponga sus pies ahí, ¿qué le va a pasar? O sea, el monte se partirá por en medio. Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Cuando el Señor en su segunda venida venga, o sea, Él irrumpe en el cielo, batalla de Armagedón, pero por eso hablamos de que va a ser fulminante, y cuando Él llega literalmente, aquí lo dice literal, sus pies, afirmará sus pies en aquel día sobre el monte. O sea, literalmente afirmar los pies, que es que viene y se para. Ahora acuérdense de Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo se fue y dice que los discípulos estaban ahí viendo a Cristo que ya ascendía, y que dos varones con vestiduras blancas vinieron y les dijeron: varones galileos, ¿qué están viendo? No, pues aquí a Jesús que ya se va. Así como le vieron, así vendrá.
¿Y dónde estaba Jesús cuando ascendió en ese pasaje de Hechos 1? En el Monte de los Olivos. Ahí Jesucristo tuvo su último momento en la tierra, cuando se fue delante de sus discípulos, y ese va a ser el primer lugar que pise donde llegue literalmente, cuando venga otra vez. O sea, ahí se fue y ahí vuelve a llegar en cuanto a punto geográfico. El monte no va a aguantar, no va a resistir literalmente la presencia divina, el poder divino, de manera que cuando Cristo ponga sus pies, ¿qué le sucede al monte? Se parte, o sea, va a ser un terremoto literal que va a partir el monte en dos partes. Y seguimos leyendo. Dice, y la mitad del monte se apartará ¿hacia dónde? Hacia el norte, y la otra mitad hacia él. Yo aquí le estuve dando vueltas, digo, no encuentro, quiero entenderlo bien. Está el monte, porque me confundía, como lo dice antes, que se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, y luego aquí dice que hacia el norte y hacia el sur. Es que está bien fácil, ya lo entendí después de 5 leídas ahí. Pues está el monte, se parte en dos. Una mitad se va hacia el norte, la otra mitad se va hacia, y lo que queda en medio es el valle, que aquí lo dice, y hacia el occidente haciendo un valle y es el valle, el que ahora si se apartó hacia el norte, hacia el sur, se hizo aquí un valle, este valle es hacia el oriente y hacia el occidente, se hizo el valle, quedó un valle ahí, ¿sale? Vamos a ver, hay un mapa, hay 2 puntitos, un puntito amarillo y un puntito rojo, ¿sale? El puntito amarillo es Jerusalén y el puntito rojo es el Monte de los Olivos. Es en ese lugar donde, en el puntito rojo, donde dice la Biblia que es el Monte de los Olivos, donde llega Jesucristo y donde el monte se parte en dos. Ahora, de este lado vemos ahí una zona azul, que es el mar muerto o el mar salado. Y hay un puntito amarillo en Gedi o en Gadi. En Gadi. Ya están presentes en Gadi. Aquí tenemos 3 citas bíblicas. Zacarías 14:4, que ya lo leímos. Hay otra cita. Ezequiel 47, 6 al 12 y Apocalipsis 6, 16 al 20. Este mar no tiene pescados. Es un río, un mar de una salinidad que resulta que ahí los turistas no se hunden, literalmente flotan por la sal del agua. No hay peces, está muerto este lago. Ezequiel 47. Rápidamente el contexto. Aquí en este capítulo es la visión que Dios le dio a Ezequiel ahora del reino milenial y del reino eterno también. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando de la casa de Dios, del templo de Dios. Y he aquí que aguas salían debajo del umbral de la casa. Si nos paramos ahí, oriente y occidente, aquí viendo de frente hacia allá es oriente y hacia acá es occidente, porque al mar se le conoce como el mar occidental también. Entonces dice que debajo de la casa es donde salían esas aguas, la casa de Dios, o sea el templo, en Jerusalén. ¿Y en dónde va a suceder ese terremoto? En el Monte de los Olivos, pero está pegado a Jerusalén. Es muy posible que también esto sea ahí, por lo que vamos a leer. Dice, porque la fachada de la casa, sigo leyendo, estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte,
y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, aquí está hablando de un ángel, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel, o sea, una cinta de medir, en su mano. Aquí está hablando de un río, 1000 codos. Y midió 1000 codos. ¿Cuántos son 1000 codos? El codo es una medida que en la Biblia son 45 centímetros. Pero en el libro de Ezequiel tiene otra medida, que es la medida, dicen que es de ángel. Es otra medida, y creo que ahí son 50, por eso ahí se traduce como 500, si no diría 450. Entonces, dice que midió 500 metros, o sea, en el río, ¿sí? Y resulta que cuando, 1000 codos, o lo que ya nos dijo aquí en metros, traducido en metros, midió 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta fíjense cómo es, lo voy a describir para que entendamos. Este es un río que apenas estás entrando. Es como cuando vamos a la playa. Vas a la playa y apenas pisaste, pues se mojó la planta de tu pie. Estás 1 metro adelante, a lo mejor ya tapó tu planta. Estás a 10 metros adelante, pues a lo mejor ya te llega aquí, ¿verdad? Así, porque va profundizándose. Este río es lo mismo. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Y a dónde le llegaban las aguas? Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Ahora dónde le llegaban? Midió otros 1000. O sea, ya lleva 1500 metros. Y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Los lomos es aquí, esta parte de acá. Hasta la cintura. Le llegaba. A los 1500 metros o 3000 codos ya. Midió otros 1000, ya eran, o sea, 2000 metros, o sea, 2 kilómetros. De aquí al paseo, creo que es como de aquí a la... Sí, de aquí al paseo un poquito más allá. Son 2 kilómetros. A ver, ¿quién va a medir, por favor? Pero sí es más metros. Entonces, imagínense, 2 kilómetros para allá. Dice que a esos otros 1000 metros, y a los 2 kilómetros o 2000 metros, dice el texto, midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a qué. O sea, literalmente ya le tapaba. ¿Qué tenía que hacer ahora si quería seguir avanzando en el río? Nadar. Ya se salió del río porque solo pudo nadar un poco, se salió del río y ahora estaba caminando a la orilla del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera, o sea, la orilla del río, había muchísimos que, a uno y a otro, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos 2 ríos, aquí ya habló de 2 ríos, por donde estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán, ¿qué van a recibir las aguas? ¿Cómo era antes Ahí está el mar muerto. ¿Tenía vida? Ahora recibe sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán, ¿quiénes? Ahora ya hay pescadores en el mar muerto. ¿Y desde dónde? Ahí está el punto. En este lado, a la orilla del mar, aquí está este punto. Y desde Engadi, que es ahí, ¿hasta dónde? Hasta en Eglaim. Eglaim está más aquí, más al sur, más acá. Hasta ahí, dice, será su tendedero ¿de qué? De redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar, ¿qué?
que es este mar que está acá, del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. ¿Quedarán para qué? O sea que va a haber una zona de como minas de sal, porque es lo que fue antes todo eso. Va a haber minas de sal ahí. Y junto al río, en la ribera, o sea, la orilla, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de ¿qué? O sea, todo eso está muerto ahorita, no es un bosque, está muerto. Pero en el milenio esto va a tener vida. Dice, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Y su fruto será para comer y su hoja para... Aquí, tomándole más entendimiento a este pasaje, pudiera ser que en realidad nada más el río comience ahí en Jerusalén y de ahí salga todo así como va y entre a esto. Digo, esa es otra interpretación, a lo mejor más física, tratando de ver lo presente de esa manera. Aquí en este punto, aquí hay una ciudad hoy en día que es Arabia de este lado y a un ladito es todavía Israel. Y ahí se le conoce a toda esa región como el Arabá también. O sea, Arabá, de ahí viene Arabia. Y al parecer, entonces, aquí dice que son dos ríos. Por eso ahí puse eso así. Ahorita no está así, de esa manera. O sea, todo eso va a entrar agua, porque ahí, por lo que dice la Biblia en este pasaje, va a ser un río. Pero en el momento cuando Cristo ponga sus pies, primero va a ser una hendidura, un valle. O sea, va a quedar digamos, de este lado el monte, de este otro lado el monte, y bueno, ahí está. ¿Sale? Entonces, es ese pasaje. Vámonos a Apocalipsis 16, desde el verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, está pues, al norte de Israel, todavía más al norte del mapa que vimos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos. ¿Y qué más hubo? Un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre ¿dónde? Y la gran ciudad, ¿en cuántas partes fue dividida? En tres. Y aquí yo me pregunté al estar estudiando esto, ¿y cuál es esa gran ciudad? La Biblia tiene una regla de estudio que se llama la regla del contexto. Y el contexto inmediato tiene que ver con el capítulo, después con el libro, que sería en este caso el capítulo 16 de Apocalipsis, luego sería el libro de Apocalipsis y luego sería toda la Biblia. Ese es el contexto. Y me puse a ver y resulta que ciudad, aquí podría ser o la Gran Babilonia o la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad que se va a partir en tres. O Babilonia de los tiempos ya del Apocalipsis o la ciudad de Jerusalén. La misma ciudad de Jerusalén. Dice que esta gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Ahora, ¿por qué puse esos tres textos? Porque en la segunda venida de Cristo viene al monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en dos. Pero junto al monte de los olivos está Jerusalén. Y resulta que este río que hablamos va a salir de Jerusalén y va a llenar de agua, va a darle sanidad al mar muerto. Los animales salvajes serán, en el milenio van a ser vegetarianos. Otra vez, ¿dónde dice eso? Ahí está la cita bíblica, verso Isaías 65, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Y el león comerá paja como quién? No, ahorita se come al buey, el león. Ahorita se lo come.
pero en el milenio los dos van a estar comiendo pastito, los dos. ¿El polvo será el alimento de quién? Ahorita acércate a una serpiente. Si se comen a los ratones, también las víboras son carnívoras. En este tiempo se van a andar arrastrando. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Hay otro pasaje que dice que un niño los pastoreará. Creo que está en Isaías. ¿Se imagínense ahorita que el niño pequeño trae a su mascota, en vez de andar cargando ya su gato, anda con un tigre ahí montado en el tigre, ¿no? O sea, así va a ser en el milenio. Los animales van a dejar de ser salvajes, porque no va a estar presente ya la maldición del pecado. Ahora vamos a hablar de la edad. ¿Qué tiempo, qué edad se va a vivir allá? No habrá más allí niño que muera de pocos. Hoy en día mueren bebés, niños pequeñitos, ¿sí? Todavía mueren niñitos. Ni viejo que sus días no. O sea, la gente se muere joven también. Niños, jóvenes. Porque el niño morirá de ¿cuántos años? Imagínense un niño de 100 años. ¿Y el pecador de cuántos años va a ser maldito? De 100 años. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de ¿quién? Serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus. ¿Saben cuántos años tiene el ahuehuete que está acá en San Lorenzo? Dicen algunos historiadores que tiene 1000 años. Ese ahuehuete ya estaba cuando gobernaba Moctezuma, el emperador, antes de la conquista. Dicen los historiadores que Moctezuma enviaba a traer agua de aquí desde San Lorenzo. Y el ahuehuete ya estaba. Porque si tiene 1000 años, cuando Moctezuma mandaba a traer agua, ese ahuehuete ya tenía 480 años. Casi 500 años tenía el ahuehuete. Hay un árbol también en el tule, que tiene, hasta tal vez tenga más años. Hay un árbol aquí en la reserva de la biosfera que creo que dicen que tiene como 2000 años. Los árboles viven muchísimo, ¿eh? Entonces, en los tiempos del milenio, la gente va a vivir como viven los árboles en cuanto a edad. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el niño, si llegare a morir el niño, ¿de cuántos años se va a morir? Pues ahorita los humanos ni a 100 llegamos ahorita. Y en el milenio, el que tenga 100 años va a ser como un niño. ¿Por qué como un niño? Miren, aquí van las matemáticas bien rápidas que hacíamos el día viernes. Dice la Biblia que ahorita el hombre vive 70, 80 años. El 10% de 70, ¿cuánto es? 7. De 80, ahí está la edad del niño ahorita, 7, 8 años. O sea, un niño ahorita es de 7, 8 años, un niño. Y ya hablando en el buen sentido de la palabra, pero ya viejo de ¿cuántos? 70, 80 años. Niño del 10%, 7, 8 años. Si en el milenio, ¿saben cuánto vivió Matusalén? Un personaje antes del diluvio. 969 años. Le faltaron 31 para 1000. ¿Saben cuántos años vivió Adán? 930. Le faltaron 70 para 1000. Entonces, en el milenio va a haber gente que va a llegar a los 900 años, ¿eh? Porque la muerte va a estar contenida. Va a haber muerte, todavía por ahí algunos destellos de eso, porque el hombre todavía no ha entrado a la eternidad en el milenio. Nosotros ya, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, más tenga vida. ¿Y cuándo tenemos la vida eterna? ¿Hasta que nos muramos? O sea que ya. Ahorita ya tenemos la vida eterna. O sea, nosotros no vamos a entrar a la vida eterna. Nosotros ya
la tenemos. Bueno, pero regresando a este punto, casi 1000 años decíamos. Entonces, un viejo en el milenio va a tener 900 años. Entonces, el niño va a ser de 100 años. O sea, se va a considerar como si fuese de esa edad. Imagínate. Somos niños todos ahorita aquí, ¿verdad? Somos niños. Ya sonó película, somos niños, creo que hay una de esas, ¿verdad? Y el pecador de 100 años será maldito. Ahí hay una enseñanza muy, muy reveladora también. Decían, y cuando el niño ya, se hablaba por el motivo del juicio ante el Señor, porque la Biblia dice que pequeños sí y grandes. Entonces, preguntábamos el día viernes que estábamos ahí platicando, entonces, como hasta qué edad un niño, todavía lo que dijo Jesús, de los niños es el reino de los cielos, déjenlos que vengan a mí. O sea, hasta qué edad un niño, hablando de un niño, digo, suena fuerte, pero si un niño muriera, ¿hasta qué edad puede morir? Pudiera morir, más bien dicho, y es un niño que entra al reino de Dios, o sea, que es salvo. Entonces ahí hablábamos de esto, ¿no? La Biblia solo dice niños, y por ahí veíamos que hasta que ellos se den cuenta de su inocencia ya no la tengan, ¿no? Esa es una de las maneras que se puede tratar de entender. La Biblia solo dice niños, pero aquí está una de estas. Dice, ¿y el pecador de cuántos años será maldito? De 100. Se puso la misma regla, 100. O sea que si fuéramos así muy literales, ¿hasta qué edad? Bueno, tomando ese pasaje, se es niño en ese tiempo hasta los 100 años. Después de los 100 ya hay pecado. ¿Cómo diríamos hoy en día? Que más o menos va en esa proporción. ¿Hasta qué edad se es niño? 7 años, 8 años, se es niño. ¿Y cuánto vive el hombre? 70, 80. Ahí está la misma proporción, ¿eh? Digo, hablándolo de manera muy, muy superficial. Entonces, en el milenio, la longevidad va a ser grandísima. Y bueno, todo esto es que la creación y la humanidad estarán libres de la influencia del pecado. Vámonos a la número 5. Esta tierra será habitada por ¿cuántas humanidades? Ay, eso suena medio así, ¿no? ¿Cuántas? 2. ¿Cuál es la primera? Una humanidad glorificada. ¿Quiénes son? Los creyentes con cuerpos. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Estaremos en el milenio con cuerpos glorificados. Pero ya no humanos, fíjate, ya no. O sea, los del milenio, los humanos, esos sí van a estar en el milenio y se van a morir. Nosotros ya no, ahorita todavía podríamos morir, somos humanos ahorita. Pero si sucediera el arrebatamiento, ya. O la resurrección en su caso. La humanidad terrenal es la otra. La humanidad no redimida, o sea, no salva. Porque si fuera salva no estaría con cuerpo terrenal, estaría con cuerpo glorificado. Los que mueran en Cristo en la gran tribulación y aún previo a su segunda venida, que fueron decapitados, dice ahí en Apocalipsis 20, que ellos resucitarán y serán parte del reino de Cristo durante los 1000 años. Pero aquí estamos hablando de la humanidad no redimida con cuerpos terrenales, que entró ¿a dónde? Después de... O sea, ellos entraron así, dirían, se pasaron de ray. O sea, no murieron. Va a haber mucha gente que va a morir, pero estos no murieron. Y vino Cristo. Pero ellos, saben que hay lugares de la tierra, si tú te pones a buscar ahí en el Google, y hasta hay esos artículos, lugares más seguros para la tierra si hay una guerra nuclear, y te va a sacar lugares. ¿Sabes cuáles son algunos de ellos? Nueva Zelanda. Otros lugares de ellos es la Patagonia, en Argentina, en Tierra del Fuego. Principalmente esos lugares alejados, Australia tal vez. Cuando vino el COVID, creo que mucha gente quería regresar a sus pueblos, ¿no?
porque allá como que había más, pero muchos de ellos llevaron el COVID para allá también. Pero en el milenio, los que no murieron, pero no convertidos, no salvos, van a entrar a ese reino milenial. Ellos van con el mismo cuerpo de ahorita, el que tenemos. Y en el milenio, si entraron de niños, van a vivir cientos de años. O sea, va a seguir habiendo, en términos generales, vamos a decir, este mundo, esta creación, que va a mejorar inclusive, va a mejorar. Por eso van a vivir mucho. Entonces, ellos entraron como niños, como jovencitos, gente adulta va a entrar, seguramente gente mayor de edad va a entrar y va a tener oportunidad de vivir otros cientos de años. Y esa gente que entre, al haber entrado con este mismo cuerpo, hombres y mujeres, ¿qué creen? En el milenio va a haber naciones, va a haber familias. Entonces, en el milenio va a seguir habiendo casamiento, matrimonio, en el milenio. ¿Y eso qué implica? Que van a haber nuevas generaciones, se van a multiplicar. La tierra que va a estar semidestruida, la tierra que las ciudades van a estar deshabitadas, que de los 8,000 millones que somos ahorita, algunos han hecho números, ¿cuántos van a quedar? Algunos estudios que van a quedar como 2,000 millones de gentes, que sigue siendo mucho. Se van a reproducir otra vez. ¿Y qué creen que va a pasar con el mundo? Se va a llenar otra vez, se va a poblar. Entonces, en el milenio, esta humanidad tendrá el mismo cuerpo de hoy. Se reproducirán y poblarán otra vez el mundo, pero tendrán un corazón no regenerado. Van a tener un corazón o sea, no han sido salvos. Ellos entraron y van a ver un gobierno de justicia, van a ver un gobierno de paz, van a ver un gobierno de prosperidad. En general todo va a ser bueno. ¿Cómo creen que se van a sentir? Pues en general bien, pero tienen un corazón no. Y cuando el pecado llegara a brotar, ¿el diablo dónde está en este tiempo otra vez? El diablo tiene una función que también es tentar. El mundo ahorita, bajo el maligno, tiene la función de tentar, dice el apóstol Juan, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, o sea, no vienen de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino provienen del mundo. Pero el mundo y sus deseos pasan. Sin embargo, esos deseos son la tentación. Entonces, en este mundo hay tentación. El diablo tienta. Y luego el corazón de por sí se inclina hacia el mal, hacia el pecado. Dice Santiago que eso es lo que da a luz el pecado. La tentación y el corazón. O sea, viene algo externo con lo interno en mí y se da a luz al pecado. En el milenio, el diablo está atado. Ya no hay quien ande tentando a la gente. El diablo está encerrado. Los chamucos están encerrados. Todo el mal está sujeto. Pero el corazón del hombre está no regenerado, de tal manera que sí va a haber brotes de pecado, los va a haber. Pero cuando se dé el brote del pecado, ¿qué va a pasar más bien dicho, qué va a hacer Dios? Así, cortado. Hay una frase en el en el Antiguo Testamento, de la ley al pueblo de Israel, y es esta frase, que cuando alguien cometía un pecado excepcional, porque había pecados excepcionales, ¿cuáles eran esos pecados excepcionales y de pena de muerte en el Antiguo Testamento? Había varios, que son muy comunes hoy en día. Hechicería era uno de ellos. Dice, si una hija de tu pueblo, hablando de la nación de Israel, sea hallada practicando adivinación, hechicería, será cortada de su pueblo. Esa es la frase.
cortada de su pueblo. Ese era uno de ellos. La rebeldía. Por ahí está muy fuerte. Le trajeron a Moisés, este muchachito es rebelde y prácticamente estaba agrediendo a sus padres, por lo que da a entender el pasaje. Era flojo, deja tú que sea flojo, un flojito tranquilo ahí durmiendo nada más. No, era más que eso, era rebelde. O sea, contra sus padres, literalmente en abierta rebeldía, y lo trajeron a los ancianos. Y los ancianos, es que no sabemos qué hacer. Y consultaron al Señor. ¿Y cuál creen que fue la pena? Sáquenlo a la plaza. Se ha cortado de su pueblo. Y cortado significaba pena de muerte. Había otros pecados como la fornicación, como el adulterio, que literalmente la pena era la muerte. Por eso a Jesús le trajeron a aquella mujer. Señor, la ley de Moisés dice que debe morir apedreada, pues ya vamos a darle, ¿no? Pero aquí es a donde viene la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley. Si estuviera bajo la ley, dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 6, dice que capítulo 7, que cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, la gracia de Dios es la que nos salva. Alguien dirá, no, yo no he hecho esos pecados, yo no merecería la pena de muerte. No es cierto. La paga del pecado es, o sea, todos los pecados merecían la muerte, todos. Solo que el Señor en su misma gracia, en la ley de Moisés, no estableció la muerte para todos, solamente para algunos, como ejemplo. Pero ahora bajo la gracia, físicamente hablando, ya no hay ningún pecado que, digamos, la pena que Dios establece ahorita en este tiempo presente es muerte física, ¿no? Pero el pecado sigue ocasionando muerte, al final de cuentas. No muerte física ahorita, pero sí muerte espiritual. Muerte, algunos dicen, la muerte emocional, en el sentido de que dependiendo del pecado, o sea, el pecado se tiene que sacar de nuestra vida. O sea, muchos necesitan sanidad en su vida emocionalmente por los pecados que han cometido. Necesitan eso, pero es otra cosa. Pero al menos ahorita ya no hay pena de muerte. Es más, ni en nuestro país hay pena de muerte para los delitos. En Estados Unidos sí hay pena de muerte, en algunos. Pero ¿saben qué ha pasado? Ni esa pena de muerte soluciona esas conductas en Estados Unidos. Nada. ¿Saben quién es el único que transforma la conducta del ser humano? ¿Quién? Jesucristo y la palabra de Dios, nada más. De ahí en fuera imponer pecados. A ver, este pecado va a llevar la pena de muerte, o más bien dicho, este delito, hablando ya en leyes civiles, este delito va a llevar la pena de muerte, o sea, no va a ser gran cosa. El único que puede cambiar y transformar es Jesucristo. Pero en el milenio, cuando el pecado brote, va a ser de inmediato castigado en el milenio. Ahorita démosle gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Como decía Jeremías, porque las misericordias de Dios nunca decayeron, si no ya habríamos sido confundidos. Pero por la fidelidad de Dios, nosotros aquí estamos todavía, ¿sí, hermanos? Entonces, en el milenio eso va a suceder. Así, con tus ojos cerrados, oramos. Padre bendito, en este mediodía, Señor, gracias te damos por esta palabra tuya que nos permites leer, que nos has dado, que nos has revelado. Tu palabra nos habla de un tiempo en que Jesucristo gobernará en este mundo. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en este tiempo del milenio de 1000 años, Jesucristo gobernará con justicia, traerá paz a este mundo y será un tiempo de bendición para tu pueblo, para su mismo pueblo, la nación de Israel, aquí en este mundo. Pero también tu palabra nos deja entrever algunas cosas que
nosotros los cristianos tendremos en el milenio, Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, porque, como dice en tu palabra, en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y antes, bajo la ley de Moisés, el castigo del pecado inclusive llevaba a la muerte física en algunos casos. Pero ahora, por medio de Jesucristo, nos das el perdón, aún de los pecados más graves, tal vez más escandalosos. Ahora en Jesucristo tenemos el perdón para ser perdonados y para ser transformados. Padre, bendice la vida de mis hermanos en esta hora y que ellos puedan escudriñar tu palabra y que las lecciones de lo que estamos aprendiendo puedan afianzar su fe y también conocer más esa esperanza que nos das acerca de los tiempos finales, de los tiempos futuros. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.